La herramienta más peligrosa de la historia no es el fusil, ni la bomba atómica, ni el gas venenoso. Es algo mucho más sutil, algo que no destruye el cuerpo, sino que conquista la mente. Es la palabra que deshumaniza, la imagen que manipula y el silencio que oculta la tragedia. Bienvenido al mundo de la propaganda. A menudo, pensamos en la propaganda como simples carteles políticos o anuncios exagerados, pero la realidad es mucho más aterradora. A lo largo del último siglo, la propaganda ha sido la ingeniería detrás de los mayores horrores de la humanidad. Ha sido el anestésico moral que permitió a vecinos denunciar a vecinos, el velo que ocultó hambrunas de millones y la chispa fabricada que incendió continentes enteros. No solo vamos a estudiar la historia, vamos a diseccionar la anatomía del engaño. Desde los cines de la Alemania nazi hasta las frecuencias de radio en las colinas de Ruanda, desde los campos de exterminio en Camboya hasta las noticias fabricadas en las fronteras de Asia. Analizaremos los 5 actos de propaganda más aterradores de la era moderna. Momentos en los que la verdad fue la primera baja de la guerra y donde la manipulación mediática se convirtió en una sentencia de muerte para millones. Prepárate, porque una vez que entiendes cómo funciona la maquinaria del odio, el mundo que ves en las noticias, en las redes sociales y en las pantallas, nunca vuelve a verse de la misma manera. 1. El eterno judío y la maquinaria de Joseph Goebbels. Alemania nazi. El cine ha sido, desde su nacimiento, una de las herramientas más poderosas para moldear la percepción humana. Sin embargo, en la Alemania de 1940, bajo la dirección del ministro de propaganda Joseph Goebbels, esta herramienta se transformó en un arma de destrucción masiva. La película Der ewige Jude, El eterno judío, no fue simplemente un panfleto cinematográfico, fue una obra de ingeniería social diseñada para anular el juicio moral de una nación entera y preparar el terreno para el Holocausto. El punto más crítico y aterrador de esta obra radica en su formato. A diferencia de otras películas de ficción, se presentó como un documental. Utilizando imágenes grabadas en los guetos de la Polonia ocupada, la propaganda manipuló la realidad para mostrar a seres humanos en condiciones de hacinamiento y miseria extrema, no como víctimas de la guerra, sino como su estado natural. El objetivo era claro: la deshumanización absoluta. Uno de los momentos más infames y efectivos del filme es la secuencia de montaje donde se intercalan imágenes de ciudadanos judíos con tomas de ratas emergiendo de las alcantarillas. Esta analogía visual no fue accidental. Al comparar a un grupo de personas con una plaga biológica, el régimen nazi logró desplazar el conflicto del plano político al plano de la higiene pública. La narrativa sugería que el judío no era un adversario ideológico, sino un patógeno, una enfermedad que amenazaba la salud de la raza aria. La tragedia de este acto de propaganda no terminó cuando se encendieron las luces de las salas de cine. Su éxito fue tal que logró crear un anestésico moral. Al convencer a la población de que sus vecinos eran parásitos, la resistencia psicológica al asesinato sistemático desapareció. La película fue el catalizador que permitió que ciudadanos comunes aceptaran como necesaria la implementación de la solución final. En conclusión, el eterno judío permanece en la historia como el recordatorio más trágico de lo que sucede cuando el Estado monopoliza la verdad y utiliza la tecnología para erradicar la empatía. Fue la prueba de que, para cometer las mayores atrocidades de la historia, primero es necesario matar la humanidad del otro a través de la imagen y la palabra. 2. Radio Televisión Libre de Smille Kalins. Genocidio de Ruanda, 1994. En la primavera de 1994, las colinas de Ruanda no solo resonaron con los sonidos de la naturaleza, sino con una señal de radio que se convertiría en la banda sonora de un apocalipsis. La Radio Televisión Libre de Smille Kalins, RTLM, no fue solo una estación de noticias, fue el centro de mando de uno de los genocidios más rápidos y eficientes de la historia moderna. A través de sus ondas, la propaganda dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una orden de ejecución directa. Lo que hizo a la RTLM particularmente aterradora fue su estilo informal y cercano. A diferencia de la propaganda estatal rígida y aburrida, los locutores de la RTLM hablaban como amigos de la audiencia. Usaban música popular, humor negro y un lenguaje coloquial para difundir un odio visceral. El punto crítico de su estrategia fue la deshumanización semántica. Se dejó de usar la palabra persona para referirse a la minoría tutsi, sustituyéndola sistemáticamente por el término inyensi, cucarachas. Esta metáfora no era casual. Una cucaracha no se mata por odio político,
se extermina por necesidad de limpieza y supervivencia. El momento más trágico y definitorio de esta emisora ocurrió cuando la propaganda se volvió logística. En un hecho sin precedentes, la radio comenzó a emitir nombres, direcciones y números de placas de vehículos de personas específicas, calificándolas de enemigos de la nación. Los locutores instaban a los oyentes a ir a trabajar, un código escalofriante que significaba salir a las calles con machetes. La radio eliminó la distancia entre el mensaje y el acto. El oyente pasaba de la pasividad de su hogar a la participación en una masacre en cuestión de minutos, guiado por la voz que salía de su transistor. La tragedia de Ruanda demuestra que la propaganda más peligrosa no es la que viene de grandes pantallas de cine, sino la que se mete en la intimidad del hogar. En tan solo 100 días, cerca de 800.000 personas fueron asesinadas, muchas veces a manos de sus propios vecinos, quienes habían sido convencidos por la radio de que su propia vida dependía del exterminio del otro. La RTLM permanece como un monumento al horror mediático. Fue la prueba definitiva de que, bajo las condiciones adecuadas de miedo y manipulación, la voz humana puede ser más afilada y letal que cualquier arma de fuego. 3. El gran salto adelante y el culto a la personalidad. China, 1958 a 1962. A finales de la década de 1950, la China de Mao Zedong se embarcó en uno de los experimentos sociales más ambiciosos y devastadores de la historia, el gran salto adelante. Mientras el país se hundía en la mayor hambruna provocada por el hombre que el mundo haya registrado, la maquinaria de propaganda del Partido Comunista Chino construía una realidad paralela de prosperidad y éxito. Este acto de manipulación es trágico porque no buscaba señalar a un enemigo externo, sino anular el instinto de supervivencia de su propio pueblo a través de la mentira estadística. El punto central de esta propaganda fue el uso de un arte visual vibrante y utópico. Los carteles de la época mostraban campos de trigo tan densos que los niños podían caminar sobre ellos, y graneros que estallaban de comida. Esta estética de la superabundancia tenía un objetivo cruel: forzar a los líderes locales a reportar cosechas récord que no existían. Para no contradecir la narrativa oficial del éxito de Mao, los funcionarios inflaron las cifras de producción, creando un círculo vicioso de falsedades que terminó por condenar a muerte a la población rural. Lo más aterrador de este acto fue la ocultación sistemática de la tragedia. Mientras entre 15 y 45 millones de personas morían por falta de alimento, la propaganda prohibía el uso de la palabra hambre en los medios oficiales. Se exportaba grano a otros países para demostrar la superioridad del sistema chino, mientras los campesinos que lo producían morían de inanición en los campos. La propaganda logró que la realidad física de la muerte fuera ignorada por la burocracia estatal en favor de la verdad ideológica de los carteles y los discursos. La tragedia del gran salto adelante demuestra que la propaganda puede ser tan letal como una bala cuando se utiliza para censurar el sufrimiento. Fue el triunfo de la imagen sobre la vida, una era donde el Estado decidió que, si la realidad no coincidía con la propaganda del paraíso socialista, entonces era la realidad la que debía ser sacrificada. Millones de vidas fueron el costo de mantener viva una ilusión de papel y pintura. 4. La propaganda de los Khmeres rojos. Camboya, 1975 a 1979. Entre 1975 y 1979, Camboya se convirtió en el escenario de uno de los experimentos sociales más radicales y sangrientos de la modernidad. Bajo el mando de Pol Pot y la organización conocida como el Angkar, la propaganda no se utilizó para fortalecer a la nación, sino para aniquilar el pasado. El concepto del año cero fue la piedra angular de una narrativa que buscaba resetear la historia humana, eliminando cualquier rastro de influencia occidental, urbana o intelectual, y convirtiendo a todo un país en un campo de trabajo agrario. El punto más aterrador de esta propaganda fue la criminalización del conocimiento. A través de discursos y carteles, el régimen promovió la idea de que la cultura, la religión y la educación eran venenos que corrompían el espíritu campesino. Lo que hace a este acto trágico y único es la profundidad de su paranoia. El simple hecho de usar anteojos, hablar un segundo idioma o tener las manos suaves era presentado por la propaganda como una prueba de traición. El intelectual fue pintado como un parásito que debía ser extirpado para que la nueva utopía agraria pudiera florecer. Otro pilar fundamental fue la destrucción del núcleo familiar. La propaganda del Angkar instaba a los niños a desconfiar de sus propios padres, enseñándoles que su única familia era la organización. Se fomentó un sistema de espionaje doméstico donde el afecto familiar era visto como una debilidad burguesa.
Los jóvenes, adoctrinados en la obediencia absoluta, se convirtieron en los ejecutores de un sistema que veía la individualidad como un crimen capital. La tragedia de Camboya culminó en los campos de la muerte, donde casi un tercio de la población fue exterminada por hambre, agotamiento o ejecución directa. La propaganda de los Khmeres Rojos logró algo casi imposible: convencer a una sociedad de que su propio progreso era su enemigo. Fue la victoria del fanatismo sobre la razón, un periodo oscuro donde el Estado utilizó la comunicación no para informar, sino para desmantelar la esencia misma de lo que significa ser un ser humano en sociedad. 5. El incidente de Mukden. Manchuria, 1931. La historia de las grandes tragedias del siglo XX suele estar escrita con sangre, pero muchas de ellas comenzaron con una mentira cuidadosamente diseñada. El 18 de septiembre de 1931, en las cercanías de la ciudad de Mukden, el mundo fue testigo de uno de los actos de propaganda más cínicos y efectivos de la era moderna: el uso de una falsa bandera para justificar el expansionismo militar. Este evento no fue un accidente de guerra, sino un montaje teatral diseñado por el ejército imperial japonés para engañar tanto a su propia población como a la comunidad internacional. El punto crítico de este acto de propaganda radica en su fabricación deliberada. Oficiales japoneses detonaron una pequeña cantidad de dinamita en una sección del ferrocarril del sur de Manchuria, propiedad de Japón. La explosión fue tan débil que ni siquiera dañó las vías. Un tren pasó por el lugar minutos después sin problemas, pero el daño real se cometió en los despachos de prensa. Inmediatamente, la maquinaria de propaganda japonesa inundó los medios con noticias sobre un ataque terrorista perpetrado por soldados chinos. La mentira fue presentada como una verdad absoluta antes de que cualquier investigación pudiera comenzar. Lo que hace a este acto especialmente aterrador es la manipulación del sentimiento patriótico. En Japón, la prensa utilizó el incidente para inflamar un nacionalismo ciego, presentando la invasión de Manchuria no como una agresión, sino como un acto de legítima defensa y protección de intereses nacionales. La propaganda transformó a los invasores en víctimas y a los defensores en agresores. Este engaño fue tan exitoso que silenció a las voces moderadas dentro de Japón y dejó a la sociedad de naciones paralizada ante una mentira que todos sospechaban, pero que nadie se atrevía a desmentir con la fuerza necesaria. La tragedia del incidente de Mukden fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Este acto de propaganda abrió la puerta a una década de atrocidades, incluyendo la masacre de Nankín y años de ocupación brutal. El incidente de Mukden permanece como una advertencia eterna sobre el peligro de las narrativas oficiales fabricadas. Nos demuestra que cuando un Estado tiene el poder de inventar sus propios ataques, la verdad es la primera baja y la paz se vuelve imposible.